¿Qué pasa cuando el gobierno de la potencia militar y económica más grande del mundo decide ejecutar una operación secreta contra cientos de jóvenes que el país vecino considera intocables? La agencia ISA, bajo las directrices más duras de la administración de Donald Trump, acaba de lanzar uno de los golpes más bajos y silenciosos de los últimos años. Han arrestado en secreto a cientos de Dreamers bajo una excusa oficial que acaba de desmoronarse por completo frente a los ojos del mundo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya lo había advertido con absoluta claridad. Los migrantes mexicanos en territorio estadounidense son héroes, son el motor de la economía y no van a ser abandonados. Y hoy, gracias a la filtración de un documento altamente confidencial, el gobierno mexicano tiene en sus manos el arma diplomática perfecta para paralizar por completo la agenda fronteriza de Washington. La guerra comercial, política y de seguridad acaba de estallar, y las consecuencias van a ser devastadoras. Soy Bruno, y en los próximos minutos te voy a revelar, línea por línea, el contenido exacto de ese documento clasificado que la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional intentaron ocultar desesperadamente a la prensa y al gobierno mexicano. Quédate hasta el último segundo de este video, porque te voy a explicar cómo esta cacería silenciosa no es solamente un ataque directo y calculado contra la comunidad latina, sino que representa el mayor error estratégico de Donald Trump, un error que podría costarle a Estados Unidos miles de millones de dólares diarios y desatar un caos sin precedentes en toda la frontera sur. La narrativa oficial te está mintiendo. Los medios tradicionales están omitiendo la pieza clave de este rompecabezas, pero aquí vas a escuchar la verdad que lo cambia absolutamente todo. Para entender la magnitud sísmica de esta crisis, tenemos que retroceder un poco y analizar el terreno en el que se está librando esta batalla. Desde su regreso a la oficina oval, Donald Trump dejó claro que su prioridad número uno sería la frontera. Prometió deportaciones masivas, prometió mano dura y prometió utilizar a la agencia ICE como su brazo ejecutor implacable. Del otro lado del río Bravo, la administración de Claudia Sheinbaum tomó el poder con una postura radicalmente distinta a la sumisión de décadas pasadas. Sheinbaum trazó una línea roja desde el primer día. No iba a permitir que la comunidad mexicana fuera utilizada como chivo expiatorio para los problemas internos de Estados Unidos. Esta advertencia no fue un simple discurso político, fue una declaración de principios. Mientras Trump afilaba sus herramientas de deportación, México preparaba su arsenal diplomático y comercial, consciente de que tarde o temprano llegaría el momento del choque frontal. Y ese momento ha llegado mucho antes de lo que nadie en Wall Street o en el Pentágono podría haber anticipado. Todo esto ocurrió bajo el radar, en las sombras, mientras la atención pública estaba distraída con otros conflictos internacionales. Durante 10 largos meses, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE por sus siglas en inglés, llevaron a cabo una operación milimétricamente diseñada para no levantar sospechas. No vimos las clásicas redadas masivas a plena luz del día en fábricas o supermercados. No vimos caravanas de autobuses. Fue una operación quirúrgica, y su objetivo principal no eran los cárteles, ni los traficantes de armas, ni los criminales más buscados. El objetivo de esta redada silenciosa fueron los beneficiarios del programa DACA. Estamos hablando de los famosos Dreamers, jóvenes que fueron llevados a Estados Unidos cuando eran apenas unos niños de pecho, jóvenes que no conocen otro país, que hablan inglés como primera lengua, que han ido a la universidad en Estados Unidos, que pagan sus impuestos rigurosamente y que, en muchos casos, han servido en las Fuerzas Armadas o trabajan en sectores vitales como la salud y la tecnología. Ir tras ellos no solo es una jugada políticamente incendiaria, sino que ataca directamente el corazón de la fuerza laboral que mantiene a flote la economía de estados clave como California, Texas y Florida. Aquí es donde la situación se vuelve verdaderamente oscura y donde estalla el escándalo. Para justificar esta cacería selectiva ante posibles críticas, el gobierno estadounidense preparó una narrativa oficial impecable. Necesitaban convencer al público de que estos arrestos eran una cuestión de seguridad nacional urgente.
La versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional afirmaba con rotundidad que el 92% de estos más de 200 jóvenes arrestados tenían graves antecedentes penales. Querían pintar la imagen de una amenaza inminente, de criminales peligrosos que se escondían detrás de la protección del programa DACA. Con esta excusa, ICE arrestó a 261 Dreamers y logró deportar rápidamente a 86 de ellos antes de que nadie pudiera hacer sonar las alarmas. Parecía el crimen perfecto. Parecía que la administración Trump había logrado ejecutar su plan sin enfrentar las consecuencias diplomáticas. Sin embargo, la verdad tiene la costumbre de salir a la luz y la mentira del gobierno estadounidense acaba de colapsar de la forma más humillante posible gracias a una filtración interna. Hace apenas unas horas, la prestigiosa cadena CBS News obtuvo acceso exclusivo a un documento interno y altamente clasificado del propio Departamento de Seguridad Nacional. Un informe que nunca debió llegar a manos de los periodistas y mucho menos a manos del gobierno mexicano. Este documento desmiente categóricamente, punto por punto, la narrativa del 92% de criminalidad. Las cifras reales, redactadas por los propios agentes de inteligencia de ICE, confiesan una realidad escalofriante. Menos del 14% de los Dreamers arrestados tenía algún tipo de historial por delitos violentos. Escuchaste bien, menos del 14%. Pero el documento va mucho más allá y revela el verdadero nivel de engaño. Casi el 40% de los detenidos no tenía absolutamente ningún antecedente penal grave. Fueron casados, esposados y encerrados por simples infracciones menores, por faltas administrativas de tránsito o por complicaciones migratorias de carácter netamente civil. Estamos hablando de jóvenes arrestados por conducir con una luz trasera rota o por errores en su papeleo burocrático, siendo tratados y procesados como si fueran capos de la mafia. Esta revelación ha caído como una bomba atómica en las relaciones diplomáticas entre Washington y la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum tiene ahora en su poder la prueba irrefutable de que el gobierno de Estados Unidos mintió deliberadamente para criminalizar a una población trabajadora e inocente. El engaño está documentado con los propios sellos del gobierno estadounidense. La reacción de México no se ha hecho esperar y no va a ser una simple carta de protesta enviada por un embajador. Sheinbaum está preparando un contragolpe a gran escala. La presidenta sabe perfectamente que Estados Unidos depende de México para sobrevivir en el día a día. Si México decide cerrar el grifo de la cooperación, las consecuencias para la administración Trump serán catastróficas a niveles que el ciudadano promedio estadounidense ni siquiera imagina. En primer lugar, tenemos el tema de la seguridad fronteriza. Estados Unidos necesita desesperadamente que el ejército mexicano y la Guardia Nacional actúen como un muro de contención en el sur. Si Sheinbaum, en respuesta a esta cacería de Dreamers, ordena a sus fuerzas de seguridad que dejen de patrullar las rutas migratorias, la frontera de Texas y Arizona colapsaría en cuestión de semanas bajo el peso de cientos de miles de cruces irregulares. Sería una crisis humanitaria y logística imposible de gestionar para la patrulla fronteriza. Pero la represalia no termina ahí. México tiene la carta maestra del comercio internacional. México es actualmente el socio comercial número 1 de Estados Unidos, superando a China y a Canadá. Miles de fábricas en el cinturón industrial estadounidense dependen de las piezas y suministros que cruzan la frontera todos los días. Si México impone revisiones aduaneras estrictas y ralentiza el tráfico de camiones en los puentes internacionales como medida de protesta, las líneas de ensamblaje en Michigan, Ohio y Pensilvania se detendrían por completo. Además, hay un factor que a menudo se ignora: el poder adquisitivo y la importancia del sector agrícola. Estados Unidos exporta miles de millones de dólares en maíz, soja y carne a México. Si el gobierno mexicano decide imponer aranceles de represalia en respuesta a las acciones de ICE, los agricultores estadounidenses, que son la base electoral clave de Donald Trump, se enfrentarían a la quiebra inminente al perder su mercado más grande y lucrativo. Y por si fuera poco, Sheinbaum puede sacar a la luz el tema más doloroso para Washington: el tráfico de armas, el famoso Río de Hierro. Mientras Estados Unidos deporta a jóvenes inocentes,
México puede exponer ante Naciones Unidas cómo la industria armamentística estadounidense es la verdadera responsable de armar a los cárteles. Sheinbaum ha acorralado a Trump, ha expuesto la hipocresía de su política fronteriza y lo ha puesto en una posición donde cualquier movimiento agresivo por parte de ICE se traducirá en un disparo en el pie para la economía de Estados Unidos. La narrativa del gobierno de Estados Unidos ha quedado completamente destrozada a nivel internacional. Ya no pueden vender la historia del país que se defiende contra criminales peligrosos, porque el mundo entero acaba de ver, gracias a este documento filtrado, cómo una maquinaria burocrática gigante se ha utilizado para cazar en secreto a jóvenes inocentes que solo buscaban trabajar y salir adelante. La pelota está ahora en el tejado de la Casa Blanca. Si continúan con las deportaciones, desatarán la furia económica de México y hundirán sus propias cadenas de suministro. Si retroceden y admiten el error, Donald Trump mostrará una debilidad fatal ante su propia base de votantes que exige mano dura constante. Es un jaque mate de manual, ejecutado con precisión milimétrica por la administración mexicana al aprovechar el peor error de cálculo de la agencia ICE. La tensión diplomática está en su nivel más alto de las últimas décadas y el tablero geopolítico acaba de dar un vuelco verdaderamente espectacular. Estamos al borde de un choque que va a reescribir las reglas de toda América del Norte. Ahora te toca a ti tomar la palabra y unirte a la conversación. ¿Crees que Donald Trump terminará cediendo ante la brutal presión económica de México y ordenará a ICE detener estos operativos de inmediato? ¿O estamos a punto de ver el cierre total de la frontera y una guerra comercial con consecuencias devastadoras para ambos países? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Quiero leer tu análisis detallado, quiero saber qué piensas y debatir contigo sobre este momento histórico. Si este reporte confidencial te ha abierto los ojos y quieres seguir descubriendo la verdad cruda que los noticieros tradicionales intentan ocultarte y censurar, revienta ese botón de like. Suscríbete ahora mismo a El Reporte Bruno y activa la campanita con todas las notificaciones en este preciso instante. En el próximo vídeo te desvelaré en exclusiva cómo los grandes mercados financieros internacionales y los fondos de cobertura de Wall Street se están preparando en absoluto secreto para este choque de trenes inminente entre las dos naciones. Mantente siempre alerta. Protege tu futuro financiero, no dejes que te manipulen con narrativas oficiales y nos vemos en el próximo reporte.